Cuando nos comemos un plato de arroz, estamos conservando la albufera. La denominación de origen Arroz de Valencia participa en un proyecto europeo que hace hincapié en que el cultivo de arroz de esta zona, de la albufera, ayuda a conservar su entorno, y estamos hablando de un humedal, un importante humedal. De las 21.000 hectáreas que tiene el Parque Natural de la Albufera, 3/4 partes de su cultivo, 14.000 hectáreas, se dedican al cultivo de arroz. Santos Ruiz es el gerente de la denominación de origen. ¿Qué tal, Santos? Hola, buenas tardes. Qué proyecto más interesante, ¿verdad? Esto, ¿cómo nació? ¿Dónde partió? Bueno, pues la verdad es que desde la denominación de origen Arroz de Valencia llevamos ya varias décadas intentando pues comunicar las cualidades del arroz, ¿no? Los atributos organolépticos, cómo se tiene que cocinar, cuáles son las variedades que tenemos dentro de la denominación de origen Arroz de Valencia. Pero nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado un poco, en cierta medida, de contar el alma, el espíritu, y el alma del arroz es la albufera y son los humedales en general. Y bueno, de ahí nace esa inquietud de contar al consumidor dónde se cultiva el arroz y sobre todo esa parte tan bonita que tiene de guardián de los ecosistemas húmedos de Europa. Lo primero, vamos a poner en contexto de qué estamos hablando. ¿Qué tiene de especial la albufera y este humedal? Bueno, mira, la albufera, como todos los humedales europeos, tiene de especial que son espacios muy específicos y muy escasos. Es decir, humedales a lo largo de todo el Mediterráneo hoy hay muy pocos, había muchísimos. Casi todo el litoral mediterráneo era prácticamente un humedal, pero se fueron desapareciendo, desecando, a veces por la presión urbanística, a veces por la presión agrícola y a veces simplemente por una cuestión pues de salubridad, y han ido desapareciendo. Pero ocurre es que hay pocos y además esos ecosistemas son súper específicos. Los animales que viven en ellos solamente pueden vivir en ellos. Si pensamos en otros animales, yo qué sé, podríamos pensar un cernícalo, un busardo ratonero, son especies que son muy interesantes, pero pueden vivir en diversos hábitats, a lo mejor en un erial, a lo mejor en unos campos de cítricos, en un pinar, más o menos pueden adaptarse. Sin embargo, las aves, en general todos los animales que viven en los humedales, solamente pueden vivir en estos espacios específicos y únicos. Y como te digo, hay muy pocos, por eso hay que preservarlos. Entonces, lo que decíamos al principio, ¿cómo se materializa? Es decir, cuando yo me estoy comiendo un plato de arroz, si por supuesto el arroz sale de esa zona, ¿en qué medida estoy yo ayudando a preservar este humedal que estamos escuchando ahora mismo? Bueno, mira, si tú lo decías antes, ¿no? El Parque Natural de la Albufera tiene 21.000 hectáreas. De esas 21.000 hectáreas, el 75% son arrozales. ¿Por qué? Hombre, porque los medioambientalistas han pensado, es decir, la gente que entiende de esto, que para mantener toda la vida en torno que hay en el Parque Natural de la Albufera es necesario que se mantengan los arrozales. Tú fíjate que si alguna vez vienes a la Albufera, y espero que conozco, sí, la conozco perfectamente. Te vas a encontrar con un espacio bucólico. Seguro que tú has leído a Blas Ibáñez y recordarás ese lago enorme, sí, esos atardeceres impresionantes, y sobre todo ese murmullo constante de aves que pueblan, que las ves, que las sientes y sobre todo que las oyes, ¿no? Bueno, esas aves están dentro de ese lago que llamamos el lago de la Albufera. Sin embargo, ¿dónde comen? ¿Dónde nidifican? ¿Dónde se encuentran otras a otras? Donde pasan el día es en los arrozales. Es decir, los arrozales, me gusta decir que el lago de la Albufera es el corazón del parque, pero el pulmón, donde se alimentan, donde viven son los arrozales, sin duda. ¿Cómo estamos de producción de arroz ahora mismo? Bueno, pues este año está siendo un año súper atípico. Es verdad que, fíjate, ahora estamos hablando de sequía, pero en primavera, en esta zona en concreto, fue una primavera muy lluviosa y eso nos retrasó muchísimo la siembra. Y bueno, hasta tal punto que el agricultor más mayor que conozco yo me decía que nunca en su vida había visto sembrar tan tarde, pero es que tampoco había oído que lo hiciera su padre. Es decir, que estamos en un año excepcional porque hemos sembrado muy tarde y con incertidumbre. Vamos a ver qué pasa. Yo no espero la gran cosecha del año, pero tampoco una mala cosecha. Probablemente nos recuperemos. A ver si llueve, que lo necesitamos, como se diría, como agua de mayo. Y además se han dotado para este proyecto, para darle mucha visibilidad, de cocineros muy potentes. El año pasado, ¿quién fue el que estaba ahí dando la cara? Pues sí, nos gusta tener eso que llamamos nosotros embajadores, ¿no?
La verdad es que el año pasado, por ejemplo, estaba Quique da Costa, este año está Ricard Camarena. Son cocineros que han apoyado a la denominación de origen y en general al producto del arroz desde que empezamos, desde los inicios. Fíjate, Quique da Costa, por ejemplo, escribió un libro fantástico que se llama Arroces Contemporáneos, que todavía lo siguen consultando los cocineros. Y bueno, y este año la verdad es que estamos con Ricard Camarena, que es uno de los pocos cocineros contemporáneos y creativos que se atreven a introducir el arroz dentro de un menú degustación. Santos, has mencionado a Ricard Camarena, pues vamos a escucharlo. Aquí lo tenemos. Es una responsabilidad siempre, ¿no? Porque al final representa tantas cosas a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, que al final, pues que tú seas representante, pues por una parte una responsabilidad y por otra, pues también, claro, es un motivo de orgullo y de alegría, porque que se fijen en ti, pues significa que representas unos valores en consonancia con lo que representa esa misma institución. A Ricard Camarena le acabamos de preguntar, minutos antes de que empezara el programa, qué significa para él ser el embajador de esta denominación de origen Arroz de Valencia, y el tributo que le brinda Ricard al arroz viene de mucho antes de tener este nombramiento. Yo no soy ningún especialista en arroz, hago buenos arroces, creo, pero mi restaurante ninguno de mis restaurantes es una arrocería. Pero en todas las cartas siempre he tenido algún arroz. En el menú degustación de mi restaurante Ricard Camarena, desde hace 20 años hay un arroz siempre en el menú. Y el tributo que le intento yo rendir al arroz siempre es darle un contexto un poco más inédito y mucho más personal. Ricard nos propone un plato de arroz ideal para el calor. Yo para el verano, aunque suene un poquito contradictorio, me gustan más los arroces caldosos que los secos, porque son de más fácil digestión, porque para hacer un arroz caldoso, aunque en principio pueda parecer que va a ser más complicado de comer en verano, pues al tener menos cantidad de grasa, la digestión del arroz es mucho más rápida. Entonces, cualquier arroz caldoso de verano, que son arroces que llevan muchísima verdura, sobre todo pues muchos tipos de judías verdes, judías de careta, garrofón, pinet, pimientos asados. Puedes hacer un arroz prácticamente vegetal con un poquito de caldo y es maravilloso porque sientan súper bien y bueno, también es una manera de combatir el calor. Ya sabéis que en muchas culturas para combatir el calor se come picante y bebidas calientes. Santos, vuelvo contigo. ¿Qué te parece esta recomendación? La recomendación me parece fantástica, pero no estoy nada de acuerdo con Ricard Camarena cuando él dice que no es un especialista en el arroz. No es verdad, es uno de los muy pocos cocineros que se ha atrevido a hacer verdadera cocina creativa en torno al arroz. ¿Y tú? ¿Hay alguna receta que tengas en el corazoncito? Esa que dicen, ¿cuál es tu arroz favorito? Y tú dices, para mí este. Pues fíjate que los valencianos tenemos esa vinculación tan especial con la paella, pero yo soy de un pueblecito del interior de Valencia que se llama Xàtiva, no sé si lo conoces. Perfectamente también. Pero el plato de verdad típico, el plato rey en Xàtiva no era la paella, aunque también, pero sobre todo el arroz al horno, que es un arroz muy peculiar que hacemos aquí con un fondo bueno de cocido, que tenga mucho sabor, y lo cocemos en el horno junto con diversas partes del cerdo, con el rabo de cerdo, con las manitas del cerdo, con morcilla, con tomate, con patata, que también pasamos previamente por la sartén para freírlas un poquito, con un pelín de tocino, con unas costillitas, y en mi casa tradicionalmente también con garbanzos, pasas y un puntito de canela. Apretado. 2 partes de agua por 1 de arroz, todo esto metido en una cazuela de barro dentro del horno durante unos 35 minutos. ¿Lo has contado todo? ¿No hay ningún secreto? De verdad que no, el puntito de canela que era como, ¿sabes? Eso que te recuerda, dices, este es el de mi mamá. Pues el de mi mamá era el que llevaba canela. Hemos hablado hasta ahora de muchos kilos, de todo lo que produce esa denominación, pero hay mucha gente que no sabe que hay diferentes tipos de arroz allí mismo. ¿Cuáles son? Bueno, esto es fundamental, nosotros tenemos 3 tipos, que son el tipo Senia, la variedad Bomba y la variedad Albufera. Y es fundamental porque todos tienen diferentes atributos, pero hay que distinguir entre los atributos organolépticos y los culinarios, es decir, en la forma en cómo saben,
¿no? Cómo se comen, pero también cómo se cocinan. Mira, por ejemplo, el tipo Senia, que esto es el arroz que generalmente hemos utilizado en casa o han utilizado nuestras madres, porque es un arroz que queda muy húmedo en superficie, esto a nosotros nos gusta mucho, absorbe muy bien el sabor y te hace un bolo alimenticio muy cremoso. Es fantástico, pero reconozco que es un arroz que tienes que saber cocinar, porque si tú no le tienes muy bien cogido el punto al arroz y se te pasan 2 minutos, ya se empastra, se abre y no resulta tan agradable. Por eso nació otra variedad, o mantenemos otra variedad que se llama la variedad bomba, que es una variedad antiquísima, que es diferente cuando te la comes, pero también cuando la cocinas. Cuando te la comes es un grano un poquito más seco en la superficie, bastante más suelto, un poco más firme, pero la ventaja fundamental es que gente que no está muy acostumbrada a cocinar arroz, cuando cocinan con bomba pueden sobrecocerlo 3, 4, incluso 5 minutos sin miedo a que se les abra. Y luego la última de las que tenemos, que te he nombrado antes, la variedad de albufera, esta la acabamos de incorporar y yo estoy loco con ella, me encanta. Todos los domingos hago ahora la paella con albufera. Es una variedad que queda muy húmeda en superficie, muy cremosa en la superficie, pero luego cuando la masticas te mantiene la firmeza del grano y no resiste la sobrecocción como lo hace el bomba, pero sí que resiste el reposo. Es decir, habrás oído alguna vez esa expresión de que a la paella y al rey no se le hace esperar, porque si te haces esperar a la paella se te acaba abriendo el grano. Bueno, pues eso con el albufera no pasa. Lo puedes sacar, dejarlo reposar todo el tiempo que quieras y el grano no se pasa. Santos Ruiz, gerente de la denominación de origen Arroz de Valencia, gracias por estar con nosotros y yo me estoy viendo ahora mismo allí en la albufera, haciendo primero un paseo por el humedal y terminando allí comiendo en uno de los fantásticos restaurantes que hay por allí. ¿Qué te parece el plan? Mañana mismo te esperamos. Hecho. Muchas gracias.